potencial extintor. Para eso tenemos que ir a la página 59 aproximadamente, depende del libro, donde tenemos los potenciales extintores. Los potenciales extintores, como yo acá les marqué, es la cantidad relativa de un incendio que puede ser extinguido por un tamaño de extintor para una clase de fuego dada. Existen potenciales extintores para los fuegos A y B, no para los C. ¿Sí? ¿Cómo se expresa el potencial extintor? Bueno, se expresa por un número arábigo seguido de una letra que representa la clase de fuego. Ahora, puede ser A, B, A o B nada más, pero no C. ¿Por qué no se clasifican los equipos que tienen C? Porque en realidad lo importante es que no sea conductor de electricidad. Si se corta la electricidad, se transforma en un fuego A, así que no hay problema. Tampoco existe clasificación de potencial extintor para los fuegos D ni para los fuegos K. Ya vamos a ver, bueno, ya en los fuegos K se deben haber dado cuenta que en realidad lo importante es el enfriamiento. Y como hay una reacción química, bueno, yo creo que en el futuro quizás con un poquito más de investigación va a haber potencial extintor K, ¿no? Es decir, van a definir potenciales extintores. Por ahora no lo hay, pero quizás en el futuro. En cuanto a los D, bueno, ya vamos a ver clase D, qué pasa con estos fuegos. Por eso tampoco hay clasificación. Bien, en cuanto a la definición de los números, cómo se definen esos números para clasificarlo. Bueno, existen dos sistemas para clasificar el potencial extintor. Uno es el norteamericano, o americano, llamémosle, que es el que sigue la Argentina, y el otro es el sistema europeo. ¿Sí? En el sistema americano, yo acá les hice un dibujito para los fuegos B. En el sistema americano se utilizan bateas cuadradas, mientras que en el sistema europeo se utilizan bateas redondas. Lo importante en la norma americana es la superficie. En realidad es bastante correcto porque lo que se quema es la superficie, no el volumen entero. En cambio, en los europea, la norma calcula por el volumen de cantidad de combustible. En realidad no es tan cierto porque no se quema todo el combustible, sino que se quema su superficie. Pero bueno, son diferentes normas que obviamente son potenciales distintos. Tienen que ver bajo qué norma se está analizando el potencial extintor, especialmente en B. En A no tanto, pero en B sí. Porque es muy interesante eso. Uno puede decir, está clasificado de tanto valor, pero sin embargo, claro, es norma europea. Claro, la norma europea puede ser más alto, viendo el volumen. En cambio, esto es superficie. ¿Estamos? Por eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, visto esto, lo importante es cómo se mide esto. Bueno, en realidad se mide en forma empírica, ¿no? Es decir, no hay otra. Hay que, como lo dice la definición, tengo que utilizar un tamaño determinado de extintor y una cantidad relativa de incendio. Es decir, acá el estándar, especialmente la norma IRA, define la cantidad relativa de incendio, por ejemplo, para madera con listones de madera, y para los fuegos B con superficie de combustible a quemar en una batea. Obviamente clase de fuego A y B, ¿no? Veamos un ejemplito acá donde yo les pongo en esta tablita, por ejemplo, de una capacidad de extintor de 2,5 kilos, tiene un potencial extintor de 3A 20B, y ¿a qué representa madera? Son los 28 listones y acá tienen la medida. Y eso equivaldría a 245 litros para la tanos, ¿sí? Para la norma europea, porque está medida en volumen, ¿sí? Esto es un ensayo, ¿sí? Claro, porque el problema es ponerle la cantidad de combustible. De todos modos, ya les digo, lo que se quema es la superficie. Bien, y así podemos tener el de 5 kilos en un ensayo da 10A, 30B,
con 909 listones, y estas son las medidas, y eso equivaldría también para B a 345 litros. ¿Sí? Yo no pretendo que ustedes calculen el potencial extintor de un equipo, sino que más o menos interpreten que habla de, que dice el potencial extintor en cuanto a la norma 3542 de que es lo que atribuye los potenciales extintores a los matafuegos. Ahí estaría todo el estándar, ¿no? Es decir, cómo deben ser los listones, cómo deben ser las bateas. Fíjense, yo acá les hice un dibujito. Para los fuegos A, los listones se ponen de esta manera, ¿no? Es decir, son listones ya precortados de una manera determinada, y se va a pila así, con un apoyo, y abajo se pone una batea que es la que se prende fuego, el líquido que se prende fuego, y después va afectando a todas las maderas, y una vez que en un determinado tiempo ya están prendidas las maderas, ahí se comienza a probar el equipo. Y la idea es probar 3 veces nada más. Si de las 3 se apaga 2 veces, ese equipo califica para la pila esta de listones de madera. Vamos a suponer que esta pila de madera es, como la que yo les mostré acá, son 209 listones, ¿sí? Vamos a suponer, ¿no? Entonces, yo llevaba un equipo de 2,5 kilos, y claro, no puedo apagar los 909 listones. ¿Por qué? Y bueno, me quedé sin polvo, ¿no? Vamos a suponer que es polvo, ¿no? Me quedé sin polvo, se me agotó y no pude. ¿Sí? En la primera vez. En la segunda vez, ya un poquito más de experiencia, voy y lo apago. En la tercera vez no pude tampoco, me falta un poquito. Bueno, entonces diría que ese equipo de 2,5 no clasifica para 10A. Es decir, estos 900 litrones equivale a 10A. ¿Sí? No califica. Por lo tanto, como no califica, ¿qué pasa? Tengo que bajarlo. Entonces, ¿qué hago? Hago una pila de 28 listones y ahí trato de extinguir 3 veces. La primera no la apago, la segunda sí, la tercera sí. Entonces, como apago 2 de 3, ahí califica para 3A 20B. Estamos, es decir, ya está precalificado. Esto es en cuanto a listones y a la batea, ¿no? Es decir, tanto A como B. Son clasificaciones separadas y después se unen porque se está usando el mismo equipo, ¿no? Es decir, de 2,5 de polvo químico ABC. ¿Estamos? Bien, en realidad el ensayo es bastante complicado en cuanto al diseño, ¿no? Pero bueno, igual es empírico esto. ¿Qué quiero decir con que sea empírico? Tiene un problemita. ¿Cómo hago yo para poder calcular ese potencial extintor que le voy a asignar al equipo? Bueno, en realidad la IRAM en realidad es el INTI. El INTI va a un lugar que fabrican equipos y toma muestras de las tiradas de esos equipos y con eso ensayó varios matafuegos y a partir de ahí les asigna un potencial extintor. Pero eso sirve para los matafuegos nuevos. Pero cuando es un matafuego de recarga, ahí ya se me complica. Se complica porque los polvos pueden ser distintos a pesar de tener la misma carga, ¿sí? Entonces lo importante es que vos sabés el potencial extintor cuando recién lo compras, pero después es difícil saberlo. Podríamos hacer un ensayo, pero ese ensayo serviría para eso, pero ya lo gastaste. ¿Te das cuenta? Bien. Ahora vamos a ver un poquito, después de ver esta tablita, vamos a empezar por qué significa la clasificación de el matafuego. Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver la clasificación de los fuegos A va de 1A a 40A. Es decir, que fíjense que tiene un límite, va de 40A no existe. ¿Sí? Y tenemos que decir que 5 litros de agua se requieren para un incendio de 1A. Es decir, ese sería el estándar, ¿no? 5 litros de agua requieren 1A. Por lo tanto, si yo tengo un matafuego que es 2A, eso quiere decir que va a tener 10 litros. La relación es directa, ¿sí? Ahí no hay ningún problema, ¿sí? En cuanto a los fuegos B, bueno, ahí la cosa cambia un poquito. ¿Por qué? Porque en los fuegos B la clasificación va de 1B hasta 640B. ¿Ven? Los polvos químicos especialmente son muy eficientes en cuanto a B, ¿sí? Pues fíjense, por eso llega a un valor más grande que en cuanto al A, ¿no? Ahora,
¿qué significa ese número? ¿Sí? En realidad ese número significa pie cuadrado. Por ejemplo, 1b significa un pie cuadrado y 640b significa 640 pie cuadrado. Es decir, que pueda apagar esa superficie. Entonces yo digo, si yo tengo un matafuego que tiene 60b, entonces va a apagar una superficie de 60 pie cuadrado. ¿Se dan cuenta? Es decir, muy sencillo. Pero hay un problemita aquí en cuanto al experto y al inexperto. ¿Por qué? Porque es evidente que los matafuegos pueden ser probados por expertos. Pero ¿para quién se hacen los equipos? Evidentemente para los inexpertos. Entonces, ese número representa lo que puede apagar un inexperto. Entonces, vamos a ver este dibujito que yo les hice acá. Por ejemplo, aquí, miren. Yo tengo que un matafuego tiene 60B, eso equivale a 60 pi cuadrado. Esos 60 pi cuadrado es lo que puede apagar el 100% de lo que puede apagar un inexperto. ¿Está bien? Vamos a decir, por eso está la línea acá en naranja, que yo ya la dibujé toda entera, ¿no? Esto representa 60 pi cuadrado. Repito, porque esto siempre da algunos problemitas con las cuentas. Ahora, cuando hablamos de un experto, acá tenemos el experto, cuando hablamos de un experto, el experto evidentemente va a pagar mucho más que eso. ¿Cuánto más va a pagar? Bueno, la idea es que lo que apagaba el inexperto solo representa el 40% nada más de lo que apaga el experto. Entonces, veamos acá la cuenta. 60B es el 40% de lo que apaga un experto y eso representa 60 pies cuadrados. Pero ¿cuánto más puede apagar el experto? Bueno, evidentemente me queda un 60%, ¿no? Es decir, yo tenía 40, para llegar a 100 tengo que hacer el 60%. Yo podría calcular cuánto vale ese 60% en pie cuadrado. Y para eso yo les hice esta cuentita. Si 40% equivale a 60 pie cuadrado, que apaga el experto, 60%, que es lo que resta, son 90 pie cuadrado. Entonces, ¿cuánto apaga en total un experto? Bueno, 60 más 90, 150 pies cuadrados. En realidad, esto hace que tenga que hacer una multiplicación de regla 3 simple, después una suma. Para evitar todo eso, yo les puse en el libro una ecuación mucho más sencilla. Por ejemplo, 40% representa 60 pies cuadrados para el experto, 100%, y ahí le da directamente 150 pies cuadrados. Sencillito, como la ecuación. Bueno, la ecuación es, este valor, 40, no se moviliza, 40%, un valor estándar. X representaría el valor del potencial extintor del equipo que ustedes quieren averiguar. Vamos a ponerle 40, 30, lo que sea. ¿Sí? 30B, 40B, 70B, lo que sea. O 640B. Y acá, 100% tampoco se toca y les da el valor I, que es lo que apaga el experto directamente. ¿Sí? Otra forma de hacerlo es hallar el factor de seguridad. Es decir, un valor que yo multiplico para que me dé cuánto apaga el experto. Y eso significa que yo puedo hacer 150 dividido X, que me da el factor de seguridad, me da lo que apaga el inexperto. Entonces, haciendo la cuenta me da 2,5. Si ese valor yo 2,5 lo multiplico por 60, me da directamente 150 pi cuadrado, que es lo que apaga el experto. Es muy sencillo en realidad, ¿no? Es un valor estándar, 2,5. Yo podría hacer este número, lo podría utilizar para hacer cualquier otra cuenta cambiando el potencial extintor. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un matafuego, vamos a escribir acá, de 640B. 640B. Evidentemente, 640B representa o es igual a 640 pie cuadrado. ¿Sí? Si yo a ese valor, vamos a hacerlo más, si yo a ese valor lo multiplico por 2,5, eso me va a dar, por ejemplo, vamos a ver acá, 2,5, 640
por 2,5, eso me da 1600 metros cuadrados. 1600, pie cuadrado, ¿no? Ahora, si yo hago la otra forma, ¿no? Es decir, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer 100 por 640 dividido 40. Vamos a hacer 100 por 640 dividido 40. Eso me da, obviamente, 1600 pie cuadrado. Yo podría ahora pasar esto, por ejemplo, muchas veces yo se lo tomo a esto que lo expresen en metro cuadrado, porque pie cuadrado es una medida de Estados Unidos. Nosotros lo tenemos en metros cuadrados. Bueno, muy simple, lo que hacen es usar el celular, la parte de conversión. Entonces van a la parte de conversión, eso no hace falta que yo lo diga, pero bueno, ¿qué van a usar acá? Bueno, evidentemente van a usar área, que es lo que necesitan, área. Entonces la superficie, y la superficie va a estar en pie cuadrado, ¿no? Es decir, foot, ¿sí? Entonces, si yo tengo un valor de 1600, eso me va a dar en metros cuadrados, metros cuadrados, 148 metros cuadrados. ¿Sí? 148 metros cuadrados. ¿Sí? Está muy sencillo de cuenta. Bien, volviendo al A, vamos a ver el ejemplo del A, ¿no? Es decir, esto también es estándar. 1A son 5 litros, un equipo que es 2A son 10 litros de agua. En un equipo de polvo químico de 5 kilos, que está clasificado como 10A, ¿a cuántos equipos de 10 litros de agua equivale? Bueno, la cuenta es sencilla. Por ejemplo, si 1A son 10 litros, 10A representa 50 litros. ¿Sí? Ahora, ¿a cuántos equipos de 10 litros? Bueno, es simple. 50 dividido 10 me da 5 equipos de agua de 10 litros cada uno. ¿Se dan cuenta? Es decir, fíjense, ¿no? La relación. Yo tenía 5 kilos de polvo y me equivale a 10 litros de agua, ¿no? Es decir, 5 equipos de 10 litros de agua, lo cual representa 10 kilos para cada equipo. Es decir, el polvo es sumamente eficiente. Bien. Se admiten las distintas clases juntas, pero la expresión es un poquito, digamos, que puede confundir en cuanto a la C, ¿no? Pero bueno, veamos un ejemplo. Hay clasificaciones estándar ya para determinado kilaje de matafuego, cuánto debe tener. Eso lo pueden encontrar un poquito más adelante, pero por ahora nosotros vamos a tenernos a esto, ¿sí? A este estándar. En este estándar yo tengo un equipo de 1 kilo de pirochen 55, después tengo otro de 2,5 con el mismo agente extintor 55 y otro es 90. ¿Qué diferencia hay entre 55 y 90? Bueno, esto está hablando del porcentaje de principio activo. Un pirochen 55 tiene un 55% de principio activo, en cambio un pirochen 90 tiene 90%, es decir, tiene mayor efectividad, o por lo menos debería tener mayor efectividad porque tiene más principio activo. Bueno, después tenemos uno Monex, que es solamente BC, uno Croda Plus, que es otro agente extintor, y vamos a hacer una comparación. Evidentemente tenemos que hacer la comparación separando A y B. Empecemos por los A, y obviamente lo que vamos a comparar van a ser los pirochen. Los Monex y Croda Plus los sacamos porque en realidad no podemos hacer el seguimiento de los distintos quilajes. Veamos uno de 1A. De un matafuego de 1 kilo de pirochen 55 tiene 1A. ¿Sí? Si nosotros aumentamos 2,5 tiene 3. Si nosotros aumentamos a 5 kilos tiene 6. Y si nosotros aumentamos a 10 kilos tiene 6. ¿Observan? Es decir, al principio, si yo aumentaba el quilaje, bueno, aumentaba el potencial extintor, pero llegaba a un límite. ¿Se dan cuenta? Es decir, para ahí, no paga más. Solamente eso. Estamos a decir, un matafuego no me sirve para apagar un fuego grande.
¿sí? Tiene que ser un fuego que recién se inicia, no podría pretender apagar una casa, por ejemplo, con un matafuego, porque es imposible. Ahora, ¿qué pasa si nosotros decimos, bueno, no aumento el quilaje, aumento el principio activo? Bueno, veamos. Con 2,5 tengo 1890 3A. Fíjense, ¿no? Yo aumenté el principio activo y tengo el mismo A que con 55. Es decir, que no me sirve aumentar el principio activo para el mismo quilaje. Pero ¿qué pasa si yo hago las dos cosas? Aumento el principio activo y aumento el quilaje. Bueno, fíjense, de 5 yo paso a 6. ¿Se dan cuenta? Que si lo comparo con el otro tampoco me cambia. ¿Sí? Pero si aumento más el quilaje, ahí me pasa a 10. Fíjense, recién a partir de los 10 kilos aumenta el potencial extintor. En nosotros era lo mismo, ¿no? ¿Qué les quiero decir con esto? Que en realidad muchas veces uno piensa que aumentando la cantidad de principio activo, es decir, pagando uno más caro, mejora el potencial extintor, y no es así. Lamentablemente no es así. Para eso yo tengo que llevar a una cantidad determinada de quilaje. Eso es en cuanto a la I. Esa sería la conclusión. Ahora, ¿qué pasa con los fuegos B? En cuanto a los fuegos B, veamos. Yo empezaba con uno de 1 kilo y tenía 5B. Cuando yo subo a 2,5, me voy a 10. Fíjense cómo progresa, ¿no? Si yo me voy a uno de 5 y también sigo con 55, me voy a 20. Observen cómo sigue aumentando, ¿no? Estamos, es decir, de 5 a 10, después pasé a 20. ¿Y qué pasa si yo llego al de 10? Y bueno, si llego al de 10, llego a 30. Es decir, que evidentemente aumenta, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Para fuegos B, si yo aumento el quilaje, aumenta el potencial extintor. ¿Y qué pasa si aumento el principio activo? Bueno, miren, en 2,5, 90, 1890 tengo 20. ¿Sí? Observen que si lo comparo con el 55 tengo 10, es decir, evidentemente aumenta bastante, el doble, ¿sí? Con cambiar el principio activo, ¿no? Es decir, mejorarlo. Si yo del 2,5, que tenía 20, paso al de 5, paso a 30, observen que también mejora. Y si ahora me voy al de 10, también mejora, 40. ¿Se dan cuenta? ¿Qué quiere decir eso? Que para los fuegos B, mejorar el quilaje y mejorar el principio activo aumenta el potencial extintor, lo cual no ocurre con los fuegos A, ¿no? En la clasificación de fuegos A. Bien, y con eso ya podemos decir que terminamos con la parte de potencial extintor, con algunos ejemplitos lindos que yo les acabo de dar, ¿no? Vamos a pasar a un temita que en realidad no lo di muy seguido a esto. Es decir, este es el primer año que lo doy, pero me interesó porque quizás representa el fin de los equipos extintores que nosotros actualmente conocemos, ¿sí? Tenemos que aclarar que, según dice la chusma, es decir, la propaganda de esto, están en Argentina, ¿sí? Pero yo no lo he visto. Hay que salir a ver si lo venden. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué es esto? Bueno, en realidad es una bola extintora, ¿sí? En realidad tiene otro nombre, ¿no? Se llama Elide Fireball, en inglés, porque es así, ¿no? Elide Fireball acá, ¿ven? Y fue inventada por un muchacho que era de Tailandia, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que en el 97 hubo un incendio en un edificio, en un hotel, y murió mucha gente. Entonces se empezó a dar cuenta que para usar un extintor hay que hacer una práctica, hay que saber cómo apagar el fuego, por más que sea principiante. Y bueno, empezó a desarrollar este invento, y en 1998 ya empezó a venderse en todo el mundo. ¿En qué consiste en realidad esto? Bueno, en realidad consiste, como ustedes lo pueden ver acá, en acá tienen, en una bola. Es una bola, una bola recubierta, que adentro tiene polvo químico, ¿sí? En realidad no es un invento
nuevo. Estas bolas se utilizaban, o mejor dicho, un dispositivo especial se utilizaba para los reactores, ¿no? Es decir, eran como supresores de una reacción descontrolada. Él lo que hizo fue adaptar ese sistema a algo mucho más manejable. Yo después les voy a mostrar un video de esto que sería interesante, ¿no? Entonces, ¿qué tiene adentro? Y bueno, adentro tiene como si fuera un matafuego fotomonomónico, al 90%, ¿no? Es decir, podríamos estar hablando de un Pilochen 90. ¿Estamos? Y también es un polvo químico seco, ¿no? Obviamente que tiene muchos más beneficios que un matafuego común. Por ejemplo, dura 5 años, fíjense, dura 5 años. Si tenemos que hablar de que el matafuego hay que recargarlo cada año, esto terminó con todo lo que es la recarga cara de los equipos extintores, ¿no? Y obviamente a mí me parece que acá van a perder muchos en cuanto a la recarga, ¿no? Venden esto y ya por 5 años no hay que preocuparse y sigue siendo efectivo, ¿no? Además de tener otras características que también se puede utilizar para como agente extintor fijo. ¿Por qué? Porque se pone una canasta en el lugar donde puede generarse el fuego y estalla y funciona y apaga perfectamente. ¿Cómo se aplica esto? Bueno, tirándolo. ¿Y adentro qué tiene? Bueno, miren, adentro tiene un sensor que es justamente el del fuego y que hace estallar la bola. La bola estalla, realmente la bola estalla. ¿Sí? Una bola chiquitita, ¿no? Si no tiene mucho, ¿no? La bola estalla y libera, ¿sí? Libera todo el agente extintor. ¿Sí? Y obviamente tiene una superficie de cobertura que es bastante interesante. Y en realidad uno apaga el fuego, también es ABS obviamente, y apaga el fuego en 3 a 10 segundos, lo cual es más o menos el tiempo que dura un equipo de 5 kilos. ¿Sí? ¿Estamos? Y obviamente, si ustedes van a decir, ¿cuánto tiene esto? Fíjense que tiene 1,3 kilos. ¿Sí? ¿Estamos? Es decir, un matafuego de auto. ¿Sí? Y apaga muchísimo mejor que la aplicación normal. ¿Estamos? Si yo quiero apagar un auto con esto, y seguramente no lo voy a poder apagar. Ahora, esta bola metida dentro del motor detecta el fuego y lo apaga seguro. Pero segurísimo. Es más, hay algunos ensayos, si ustedes quieren verlo en video, y algunos ensayos que se usa para esto. Bueno, digamos que algo muy, pero muy lindo y muy sencillo, ¿sí? Para la aplicación de los matafuegos, y yo diría que sería el futuro, ¿no? Este texto yo lo incluí en la versión 2021 del libro, no está en la que ustedes tienen. Por eso sería interesante que ustedes descarguen esto para que lo puedan visualizar, ¿no? Bien, y el tema es, fíjense, ¿no? Acá me dice que cubre una superficie de 1296 metros de radio. ¿Sí? ¿Estamos? Nosotros estamos, con nuestra ley dice que un equipo se coloca cada 200 metros cuadrados. ¿Sí? ¿Estamos? Es decir, observen qué eficiencia que tiene según lo que ellos promocionan. Habría que ver el costo. Obviamente es importado. De todo modo, el polvo químico también es importado en Argentina, así que no cambiaría demasiado, ¿no? Pero bueno, digamos que esto es interesante como una nueva opción. Fire can occur at any moment, whether due to accident, negligence, or even natural disaster. What you just saw is how Elide Fire Extinguishing Ball works. Our greatest innovation work. It can put out fire in only a few seconds. In a more difficult spot to reach, simply throw, toss, or roll the ball into the flame, and it will put out or clear the way for the firefighters easier. Did you know a fire not extinguished in a minute or two can turn into a terrible inferno, destroying everything in its way? Sounds terrible, doesn't it? Do not be afraid. Elide
fire extinguishing board is in. It will help you to prevent and stop the fire easily. Just touch the flame. The ball will activate within a few seconds and the chemical inside will extinguish the fire immediately. A live fire extinguishing board can be used to be an automatic surveillance firefighting. Just install them in risky places, such as the plant's main distribution board, electrical enclosure, water pump. Fire can be stopped within a few seconds of outbreak. A live fire extinguishing board is guaranteed not to activate on its own unless it hasn't touched the flame or the ground. Because we use our own chemical formula, which works better than any traditional formula, with eco-friendly that's safe to mankind and animals. We also have 5 years long warranty. เจาะนะพี่จามให้มันเห็นแบบว่าไฟมันไหม้เนื้อไม้ตอนมันไหม้ครับไปเลยครับ5 ทีโยนเลย5 4 3 2 1 5 นาทีตอนนี้โคตรอัพได้เลยเนี่ยตอนนี้ไฟนี่คือควันมาแล้วรถว่างเลยนะที่ถ่ายสนุกให้ละรถกลับเลย2 นาทีก็ผ่านเหลือนาทีนะอย่าเพิ่งรีซูมได้เปล่าซูมไปไปก่อนพอ7 นาทีเอาไปให้เขากดหน่อยต้องรอ2 นาทีกล้องนี้ก่อนกล้องหลักเรานี่มาวันแรงๆเลยเริ่มแล้วเอาผมน้ำหน่อยครับความร้อนเป็นคนนิ่งเลยอยู่ให้ผมทำเสร็จสเปรย์น้ำมาฉีดครับไม่เป็นไรจะครบแล้วครบแล้วอีก30 วิครับปุ๊บไม่ขึ้นก็ผ่านแล้วเนี่ยคนอัพได้เลยครับให้เข้าไปดูเลยก็ได้เห็นซูมอยู่ใช่ไหมไปเลยเนี่ยปิดซูมเลยเดี๋ยว4 3 2 1 0 7 นาทีค่ะซูมเลยกดตรงนี้